En este video vamos a hablar sobre materiales aislantes y conductores, entonces cuáles son las principales características de estos tipos de materiales, cómo cargamos un cuerpo por inducción, cómo se carga por contacto y finalmente hablaremos de la polarización. Bien, entonces, cuando hablamos de materiales, pues existen dos tipos de materiales de los cuales vamos a hablar hoy, los materiales aislantes, y entre estos está el vidrio, la madera y el plástico. Como lo vimos en el video previo, pues cuando tenemos vidrio podemos cargarlo positivamente cuando lo frotamos con un pedazo de seda. ¿Listo? Entonces, la seda quedaría cargada en forma negativa. Ahora, ¿qué caracteriza a un material aislante? Pues el material aislante se carga únicamente en el pedazo en donde hubo fricción con la seda. Y esta carga permanece durante el tiempo únicamente en este pedazo. En los materiales aislantes, las cargas no se mueven libremente y se localizan pues, en la parte del material en donde hubo fricción o se cargó el material por fricción. Ahora, ¿qué sucede en los conductores? Pues los conductores son básicamente los metales, entonces entre los conductores encontramos el aluminio, el oro y el cobre, y cuando cargamos un conductor, pues las cargas se mueven libremente, tal que las cargas se distribuyen sobre la superficie de los conductores. ¿Listo? Y en este caso, se distribuyen de forma homogénea, no se acumulan cargas en ninguna parte del conductor porque las cargas se mueven libremente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo cargamos un conductor? Pues inicialmente vamos a suponer que tenemos un conductor neutro, ¿sí? En donde tenemos la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas dentro del conductor. Ahora, a este conductor neutro le vamos a acercar una barra de plástico, por ejemplo, que se encuentra cargada negativamente. ¿Y qué sucede? Pues las cargas que están dentro del conductor sienten una atracción, entonces las cargas positivas se atraen a el material de plástico cargado negativamente y las cargas negativas pues se repelen. Entonces las cargas negativas se van hacia el otro lado del conductor. ¿Listo? Y esto ocurre casi que instantáneamente justamente porque las cargas dentro de un conductor se mueven libremente. Ahora, como las cargas ya se dividieron, pues nosotros podemos conectar este conductor a tierra. ¿Qué significa conectar a tierra? Pues la tierra es lo que cuando hacemos una conexión a tierra, pues estamos conectando con una reserva infinita de cargas. Entonces, cuando hacemos esta conexión a tierra, pues las cargas negativas sienten el efecto de la repulsión y se mueven todas hacia tierra. Entonces, todas estas cargas negativas se van a mover en la dirección de la tierra y cuando desconectamos finalmente la tierra, pues lo que vamos a ver al final es que tenemos un conductor con una carga positiva. Al final lo que vemos es que el conductor está cargado positivamente y la carga en el conductor pues es un más Q. ¿De acuerdo? Y esta es la forma como cargamos una esfera por inducción. Aquí si se dan cuenta, la barra negativa nunca tocó la esfera conductora. Únicamente se acercó un objeto cargado a la esfera conductora y esto fue suficiente para hacer o tener al final un conductor cargado. Bien. Ahora, si tenemos un conductor cargado, pues podemos cargar otro conductor y para hacer eso, pues lo que vamos a hacer es ponerlos en contacto. Entonces vamos a comenzar con un conductor con una carga positiva más Q. Y ahora, ¿qué sucede si yo pongo este conductor en contacto con otro conductor idéntico? Pues como son conductores, las cargas que antes estaban distribuidas en la superficie de un solo conductor se van a distribuir uniformemente en la superficie de los dos conductores. ¿Listo? Tal que cuando separamos estos dos conductores, pues lo que yo veo es que la carga neta en cada uno de los conductores es la mitad de la carga inicial. Entonces, de esta forma, lo que vemos es que tenemos la mitad de la carga inicial, Q medios, y en el segundo conductor que inicialmente no estaba cargado, pues tenemos otra carga de más Q medios. Y en este caso, pues tenemos carga entre dos conductores o carga que se transfiere de un conductor a otro por el método de contacto. Ahora, para finalizar, queremos explicar el fenómeno de
la peinilla que atrae papelitos. Entonces, en este caso, no tenemos ningún conductor. La peinilla es un aislante y los papeles también son materiales aislantes. ¿Listo? Entonces, la pregunta que queremos resolver es ¿por qué la peinilla atrae a los papeles? Entonces, inicialmente suponemos que esta peinilla está cargada. ¿Cómo la cargamos? Por fricción. ¿Listo? Pero los papeles no se encuentran cargados. Entonces, la pregunta es ¿por qué hay una fuerza de atracción? Entonces, si vamos a mirar qué pasa dentro de los papeles, pues los papeles son un material aislante en donde lo que tenemos son átomos que tienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Entonces, dentro de cada átomo, pues hay unas cargas positivas y cargas negativas. Y si se dan cuenta, pues tenemos la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Ahora, ¿qué pasa si en estos materiales aislantes se acercan a un objeto cargado? Entonces, si acercamos estos materiales a un objeto cargado y las cargas son positivas, pues lo que vamos a ver es que hay una fuerza de atracción entre estos atomitos, entre la carga negativa de los átomos, tal que todos estos átomos o todas las cargas negativas se atraen o se pegan a la superficie positiva de, en este caso podría ser esta la peinilla, ¿listo? Y entonces lo que vemos es una fuerza de atracción entre estas densidades de carga que se están creando, y entonces esas son densidades de carga superficiales que permiten el fenómeno de atracción. Ahora, si lo que tenemos es un objeto cargado negativamente, entonces los materiales o las cargas positivas son las que se orientan o las que se mueven en esta dirección, y en este caso tenemos una densidad de carga superficial positiva. ¿Listo? Y a este fenómeno en el cual se alinean los átomos según la carga eléctrica que tiene el objeto que se está acercando, pues es el que llamamos o el que se conoce como la polarización. ¿Listo? Entonces, cuando todos estos átomos están alineados tal que hay una densidad superficial de carga negativa o una densidad de carga superficial positiva, pues entonces decimos que los materiales están polarizados. Bien, y con esto quiero terminar este video.